Este martes la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley por unanimidad que significa la creación de un santuario de ballenas y delfines en el mar uruguayo. El proyecto de ley fue impulsado por la Organización para la Conservación de Cetáceos y está en línea con nosotros Rodrigo García Píngaro, que es coordinador de la Organización de Conservación de Cetáceos. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar con ustedes nuevamente después de tanto tiempo. Es verdad, ¿cómo estás? ¿Dónde estás hasta ahora? Ahora estoy en Maldonado, José Ignacio exactamente, rumbo a Maldonado, donde trabajamos también, y bueno, donde también ahí fue parte de esta gestión de hace varios años que se concretó este martes con enorme alegría. Sí. ¿Cómo está el día ahí en José Ignacio? ¿Cómo amanecieron? Está ventoso, bastante viento, pero soleado, cosa que estimula mucho para, bueno, recorrer la costa también en busca de ballenas, que estamos en plena temporada también. Me decían, sí, que el fin de semana se pudieron avistar en algunas zonas de Punta del Este, por ejemplo. Vos hacés un registro permanente, ¿no?, de las ballenas que aparecen en las costas uruguayas. Sí, nosotros venimos trabajando en una red de avistaje de hace al menos 11 años, que paulatinamente ha tomado fuerza, y ahora con las redes sociales mucho más. Y hay un vínculo, se llama Red de Avistaje de Ballenas, que día a día se está informando dónde están, se suben fotos, se suben todo tipo de, a veces incidentes no deseables, como una tabla de surf que ocurrió hace unos pocos días, pero lo bueno es que las ballenas están instaladas desde hace un mes en la costa de Maldonado y en Rocha también. Así que bueno, una temporada maravillosa. Rodrigo, ¿y este fenómeno de la llegada de las ballenas tan cerca de la costa, siempre se dio y ahora se conoce más porque, como tú decís, hay mayor difusión, sobre todo a través de las redes sociales, o es un fenómeno relativamente nuevo? Siempre se dio, sí. Nosotros empezamos en el año 95 a trabajar sistemáticamente, y ahí ya, teníamos registros desde agosto a octubre permanentemente en toda la costa. Y después datos históricos que fuimos relevando también nos comprueban y nos confirman de que, son registros normales en nuestras costas, y de hecho desde el siglo XVIII son los primeros datos que se tiene cuando la corona española se establece en nuestras costas, específicamente la isla Gorriti, para, cazarlas durante 2 siglos, que, fue motivo de casi su extinción en estas aguas, y en 1920 se termina esa cacería, y ahora, están volviendo cada vez más, ¿verdad? O sea, cada vez hay más cantidad de esta especie que es la ballena franca, ¿no? En esta época del año, ¿la ballena va hacia el sur o al revés, se acerca a agua más fría? En esta época del año específica, de agosto, septiembre y octubre, ya no va hacia ningún lado, o sea, se queda en realidad en estas aguas con fines reproductivos. Su límite de tiempo, digamos, en cuanto a migración, se queda por aquí, o sea, tanto amamantando sus crías o grupos de cópula, y luego en octubre ya sí regresa al sur, en la zona de las Malvinas, más al sur, para alimentarse todo el verano y después repetir el ciclo nuevamente, ¿no? En Argentina hay un turismo muy desarrollado de avistamiento de ballenas. Sí. ¿Son las mismas ballenas? ¿Es la ballena franca también? La misma especie, al mismo tiempo, un lugar donde no se la cazó como en esta zona, y por lo tanto quedó una población estable, que hoy por hoy es el sitio de más fama mundial en cuanto a avistaje de cantidad de ballenas, porque están todos además dentro de un golfo. Claro, de una bahía, sí. Y claro, y además se han acostumbrado a la presencia del ser humano de tal forma que entran a la bahía donde está permitido, no se puede salir de determinada zona, y entran nosotros decimos a veces, ¿no?, a avistar humanos, ¿no?, porque realmente es así, es increíble. Y ese fenómeno, tú decís, no se da en Uruguay todavía, porque durante muchos años se la cazó aquí en esta zona. Exactamente. Acá todavía son un poco más tímidas, aunque hemos tenido, sí, estos días estuvimos saliendo con la prefectura con salidas con fines científicos sobre todo, y tuvimos ballenas que se nos venían muy de cerca, comprobando de que es una ballena sumamente amistosa. Claro. Siempre, esto es muy importante, las precauciones que uno tiene, porque conoce también durante años
el cómo acercarse y dónde no acercarse además, ¿no? Claro. Ahora, se puede hablar de que la especie tiene memoria respecto a los lugares donde se puede correr más riesgos. Sí, vos sabés que eso es algo muy interesante, porque además son animales muy longevos, ¿no? Llegan a vivir, al menos se ha comprobado que 250 años pueden llegar a vivir. Quiere decir que puede haber ballenas ahora que llegan a las costas uruguayas que en realidad vivieron épocas de donde se las combatía en estas zonas. Exactamente, ¿no? Que en ese momento eran jóvenes o eran crías, claro, y que vivieron ese momento de exterminio total en aquel entonces, cuando la ballena era sinónimo de progreso, ¿no? De hecho, el escudo de Maldonado tiene la ballena como sinónimo de progreso, claro, ¿no? Y es un símbolo interesante para ver esas cosas también, ¿no? Como antes la ballena era eso, ¿no? Símbolo del desarrollo, ¿no? Y el desarrollo hasta sostenible, por decirlo así, y hoy es impensable que se casen ballenas con ningún tipo de fines, ¿no? Excepto Japón, que lo hace con un fin comercial estrictamente, no tiene nada que ver ni con lo cultural ni con la sobrevivencia aborigen, ¿no? Ahora te voy a preguntar sobre casos donde realmente hoy en día en el mundo se está en riesgo de extinción de determinadas especies, pero ¿qué significa un santuario de ballenas y delfines? Bueno, es muy interesante porque seguramente la gente cuando escucha santuario lo asocia más a lo religioso, ¿no? Sí, claro. Alguna meca o algún lugar en donde se rinde culto, y en realidad tiene que ver con rendir culto a la biodiversidad, pero no tiene nada que ver con lo religioso. Es una figura internacionalmente reconocida para la protección y la conservación de ballenas y delfines. O sea, los sanctuary es un concepto que nace en otros países para conservar espacios en donde hay ballenas en situación todavía de vulnerabilidad, o sea que están en riesgo de extinción, y también de delfines que dependen de la conservación. Y bueno, es una figura nueva para nuestro instrumento uruguayo en realidad, porque no está dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, dentro de las 5 categorías no está, y eso hace que sea una herramienta más muy positiva que bueno, también fue parte de las negociaciones o de las puestas de acuerdo para que esto sea un complemento, una herramienta más para la conservación de ballenas y delfines, y al fin y al cabo de todo el hábitat marino, ¿no? Claro. Por supuesto. Ahora, en Uruguay ya está prohibido la caza de ballenas. En Uruguay está legislado desde el año 98 todo lo que tiene que ver con la captura incidental, persecución, acoso, etcétera. Eso bueno, también es una ley. Pero siempre decimos, muchas veces los ciudadanos ignoramos un montón de leyes que son instrumentos justamente legales, claro, que nos ayudan a defender nuestro propio patrimonio. Y el santuario también lo que hace es volver a poner en la tapa, ¿verdad?, este tipo de leyes que están un poquito olvidadas y que fortalecen más además hacia afuera el hecho de que, ojo, bueno, además de tener una ley, ahora tenemos un santuario. Ni se les vaya a cruzar por la cabeza a ningún gobierno japonés venir a cagarla, por ejemplo, ¿no? ¿Ha estado amenazado eso en aguas uruguayas? Nunca llegó a estar a ese punto, de que hubieran presentado algún permiso, porque eso ya es muy grave. No, pero tampoco de buques que hayan ingresado a aguas jurisdiccionales, como sucede con otro tipo de pescas, en busca de ballenas. No hay registros de eso, no, para nada, por suerte no. Claro. Lo que sí hay registros es de muchos delfines que quedan enmallados o enredados en las líneas de pesca industrial sobre todo, que son muy extensas, ¿no? Pero eso es más accidentalmente. Esto del santuario va a ayudar bueno, justamente, cuando un barco entre en nuestras aguas, tener más precauciones también, ¿no? Claro. ¿En qué zonas del mundo están amenazadas estas especies? Tú nombraste 2 o 3 veces Japón. Sí, Japón junto con Islandia y Noruega y Rusia también, son países que tradicionalmente tuvieron toda una industria de caza de ballenas. Claro. Y además culturalmente, Dinamarca, por ejemplo, también con las famosas Islas Feroes, que entienden que hay que matar a estas ballenas como un sinónimo también de hombría y también
obviamente que lo aprovechan con fines alimenticios, pero matan muchas más de las que en realidad se aprovecha. ¿Ah, sí? Sí, Tiene sí, sí. un contenido simbólico muy alto. Exactamente, tiene un valor simbólico muy alto que para nosotros es inentendible, para ellos eso es normal. Uno habla con uno de estas islas y no entiende por qué es tan malo, y te preguntan, pero si ustedes no matan las vacas para comerlas, te dicen, ¿no? Claro. Entonces ese tipo de comparaciones, y claro, es muy distinto, ¿no? Las vacas se las puede criar en un campo y sin embargo a las ballenas no se las puede criar en un acuario gigantesco, ¿no? Claro. Bueno, en realidad los acuarios gigantescos son los santuarios, claro, donde justamente se intenta... Son acuarios naturales. Exactamente, recuperar a las especies en forma natural, ¿no? Ahora, debe ser muy fuerte esa tradición porque estamos hablando de países con un desarrollo humano muy importante, ¿no? Japón, ponías el caso de Finlandia, Dinamarca, es decir, no son países subdesarrollados donde quizás la necesidad de un ingreso económico o de alimentar a la población pueda pasar por arriba de determinados límites. En estos casos no son ejemplos, ¿no? De eso. Exactamente, ese es el tema clave que en la Comisión Ballenera Internacional, donde Uruguay vuelve desde el 2008, por suerte, a defender este tipo de temas. Groenlandia argumenta, por ejemplo, la necesidad de que extraña la carne de la ballena jorobada, por ejemplo, ¿no? Que hace tantos años que no la consumen y su pueblo lo extraña. Y si vos vas a ver el índice per cápita del groenlandés, el promedio es de $45.000 por año. Claro. Entonces, es lo que vos decís, ¿no? O sea, no es una necesidad realmente que tenga que ver con la sobrevivencia de los aborígenes, están muy lejos de eso, y eso es muy utilizado, mal utilizado por gobiernos como Japón, que en realidad, bueno, tiene intereses comerciales detrás de esto, ¿no? Ahora, ¿hay un negocio económico detrás de la caza de la ballena? Hay un interés económico, pero no quiero meterme en otros temas que no tienen que ver ahora, pero si uno analiza y pone en la balanza el interés económico que deja la cacería de ballenas y lo que genera el turismo de avistaje de ballenas, es inocuo. O sea, el turismo de avistaje de ballenas genera $2.000 millones por año alrededor del mundo, mientras la caza de ballenas para estos pocos países genera menos de $200 millones. Entonces, ahí es donde también esto sirve de ejemplo para compararlo con algún tipo de desarrollo que se quiere implantar en nuestro país y que sí genera mano de obra, genera Producto Bruto Interno, pero hacemos las cuentas de lo que perdemos en cuanto a patrimonio natural, claro, y las cuentas dan un índice negativo enorme, ¿no? Entonces, el santuario, como lo dijo un diputado el otro día también en la Cámara, va a condicionar y marca un camino muy importante, porque el Parlamento por mayoría, al votar leyes, es muy raro que se dé. Muy raro, unanimidad 62 en este caso, ¿no? Sobre 62. Sí. Fue una alegría enorme ver eso, de decir, bueno, al fin estamos de acuerdo plenamente en algo, ¿no? Claro. Es como decir, qué bueno, o sea, estamos en otro país. En un punto estamos en otro país. Claro. Estamos marcando un camino y el futuro hacia otro lugar que muy pocos países en el mundo lo tienen, y bueno, y yo quiero destacar el hecho de que esto fue llevado conjuntamente con los escolares, que son los que van a llevar esta bandera en el futuro y ya entienden de que el desarrollo va por ahí, ¿no? El desarrollo va por ese tipo de emprendimientos donde el turismo, vuelvo a decirlo, el turismo de avistaje responsable genera, en Latinoamérica, nomás para hablar de Latinoamérica, genera más de $300 millones, ¿no? Claro, y a eso quería ir para cerrar, Rodrigo. Y en Uruguay se ha desarrollado un pequeño negocio de turismo de avistamiento, pero debe haber mucho para hacer. ¿Qué cosas se podrían hacer para incentivar ese turismo? Sí, tú lo has dicho, desde el 2002 que, bueno, logramos establecer un plan estratégico para desarrollar un turismo realmente responsable, ¿verdad? Con una normativa, con requerimientos para las embarcaciones, con torres de avistaje que permiten también que todo el mundo pueda recorrer la costa y observarlas, pero a la hora de promocionar esto como producto, ¿verdad? Como
como un tema turístico, como una ruta de la ballena, Claro. Estamos bastante lejos. O sea, ahí el Ministerio de Turismo, si bien ha apoyado... Debería incorporarlo en su oferta, digamos. Claro, y no es una oferta común también. Porque No, y además es tiene un una ventaja producto... impresionante, que es fuera de temporada, con todo lo que se intenta ampliar la temporada, ¿no? Exactamente. Nosotros estamos cansados de decir que esto no es un producto para colocar al lado del producto rural, el producto de sol y playa. Es un producto que no se vende en la FIT. Claro. Se vende en un mercado totalmente ajeno al turismo masivo, que es un turismo filantrópico, de altísimo poder adquisitivo, Claro. que busca otro tipo de turismo, que no pasa por ahí. Pero bueno, esas son las cosas que todavía vamos a seguir peleando para aprovechar este turismo que genera un montón de oportunidades laborales y que son las que al fin y al cabo a la gente le interesa también, porque como dice la gente, ¿no? De algo hay que vivir, ¿no? Claro. Y bueno, son muy lindas las ballenas, uno tiene un amor inmenso, pero tiene que buscar la manera de que las comunidades que el resto del año están prácticamente en el abandono total, nosotros en La Paloma lo vivimos, en Sí. Barra de Balizas, Punta del Diablo, es un abandono total, la gente tiene necesidad laboral y bueno, esta es una de las grandes oportunidades que estamos buscando. Claro. ¿No? Rodrigo, para terminar, este fin de semana, ¿dónde recomendarías acercarse? ¿Qué lugar de la costa para poder avistar ballenas? Nosotros siempre decimos que no hay un lugar específico, se mueven permanentemente, pero desde Piriápolis, Piriápolis hasta lo que es La Coronilla, Barra del Chuy, hay diversos puntos estratégicos. La Bahía de Maldonado, Punta Ballena, mismo Piriápolis, el otro día estaban cerca del puerto, anteayer estaban frente al muelle de ahí del puerto de Punta del Este, estaban enfrente a la península, estuvieron, hace 2 días también en Cabo Polonio, se las vio muy cerca también de Cabo Polonio. En La Paloma estuvieron instaladas una semana entera del lado de Anaconda, Zanja Honda, Los Botes, así que bueno... hay varias opciones, hay que buscar. Hay varias opciones y bueno, va a depender a veces del bolsillo de cada uno de cómo poder moverse, pero hay que salir a buscar. ¿Ustedes publican en las redes sociales, por ejemplo, donde hay avistamientos en determinado momento? En Facebook está la red de avistaje de ballenas. Red de avistaje de ballenas en Facebook. Ahí está al instante, además hoy gracias a la tecnología se sube, toda la gente está subiendo dónde están con fotos, inclusive es realmente muy interesante. Buenísimo. Rodrigo, gracias, No, por favor, al contrario, las órdenes, gracias a ustedes, y esto, es muy importante de festejarlo para todos los uruguayos. Nos vamos a acordar a lo largo del tiempo de esto, porque que marca un camino distinto para mirar un poco más el océano, que nos hace mucha falta para, querer más nuestro patrimonio marino también, ¿no? Sin duda, sin duda. Gracias. Gracias a ustedes. Rodrigo García Píngaro es coordinador de la Organización de Conservación de Cetáceos, uno de los impulsores de este proyecto de ley que se acaba de aprobar por unanimidad, es poco común, como lo resaltaba Rodrigo, el proyecto de ley que prevé la creación del santuario de ballenas y delfines en los territorios marítimos uruguayos.